Hola mi gente bonita, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo. Hoy traemos un nuevo vlog donde vamos a hacer varias cositas. Gracias a esas nuevas personitas que se están uniendo a este canal de vlog, gracias por su apoyo, gracias por dejarme ese like, por dejarme ese comentario. La verdad es que el apoyo de cada uno de ustedes para mí es lo más de lo más. Así que deseo lo mejor para ti y para toda tu familia. Te dejo por aquí mis redes sociales para que si me quieres seguir por allá, es un trato mucho más cercano donde por Instagram me puedes dejar mensajes, notas de voz, bueno, lo que tú quieras. Así que por aquí te la dejo para que me sigas también por allá. Y nada, espero que disfrutes este vlog. Mira, yo estoy comenzando el día de hoy limpiando aquí lo que es la cocina, ya lavando lo que son los trastes. Ya una vez lavados me voy a poner a limpiar con la crema, con la Pink Stuff, que la verdad que a mí me encanta. Y yo acostumbro que después de cada vez que lavo lo que son los trastes, pues ya sabemos, quitado grasa, comida y todo, pues quiera sí o no, siempre se quedan restos aquí en lo que es en el lavatrastes. Así que nada, así que una limpiadita. Comenzando lo que es la mañana aquí y luego vamos a desayunar, vamos a ver qué más nos prepara lo que es este precioso día, decirme cómo están ustedes, cómo va la semana, cómo van estos proyectos de mitad de año. Parece mentira, chicas, pero casi entramos nuevamente a 15 de julio, esto va corriendo, esto va que nos lleva, como digo yo, esto nos lleva alcanzados. Es que si nos paramos un poquito, o sea, nos alcanza y nos vamos a quedar sin hacer todas las cosas que nosotros deseamos. Buenos días, mi gente, ¿cómo están? Me voy a desayunar, me voy a preparar un cafecito. Lo tengo por aquí. Me voy a preparar un café con leche. Un larguito de café. Le voy a tostar un pancito. Y luego me lo voy a comer con quesitos. Ay, este está este que está enterito. No entra. Ahí está. Mira el cafecito, qué bueno va a quedar en el café. Este ya no sirve, este pan. Ya estuvo la tostadita, el café ya terminó y para el café utilizo azúcar moreno. La verdad que azúcar blanca estoy utilizando mucho menos, chicas, pero mucho menos. No tienen ustedes una idea cuánto de menos y nada más le voy a poner una bolsita. Yo he intentado probar, tomar del azúcar de la sacarina esta y no puedo, a mí la sacarina me da deseo de devolver, o sea, no puedo con azúcar esta sacarina. Bueno, y el cafecito nada más un poquito caliente, porque con la calor que hace, pues la verdad que no se puede comer tan caliente. Es una tostadita que me la voy a estar, le voy a poner un poquito de aceitito y queso. Este pan se llama pan alemán y es buenísimo. Aquí en casa yo antes compraba el pan molde tradicional, el pan molde de toda la vida. Y resulta que aquí se me arruinaba. Casi nadie comía pan molde. Pues como que no gusta mucho. Entonces ahora he optado por comprar este otro pan. Voy a poner aquí un poquito de queso de Burgos. Y esta va a ser todo mi desayuno. Todo mi desayuno. No hay más desayuno, no hay más. Voy a guardar esto, voy a meter un solo a la nevera, chicos. Y voy a desayunar. Aquí tengo carne molida. Hoy voy a hacer enchiladas de comida. Ya medio limpié aquí la cocina, desconecto esto. Bueno, esta se apaga. Uy. ¡Qué bruta que hice! Madre mía, por apagar, por quererla
qué veleta. Imagínense ustedes lo que me ha pasado. Bueno, ahí ella va a pagar sola. Nos vamos. Y bueno, mi gente linda, ya tengo las enchiladas prácticamente listas. No les hice el paso a paso. Este es carne picada o carne molida. Nosotros en Honduras la llamamos carne picada, aquí carne molida. Aquí se le dice carne picada. Y papas, va acompañado de lo que son papitas. Aquí tortillitas de maíz. Estas son tortillitas de maíz que ya están fritas. Estas ya las compro hechas y las compro en las tiendas latinas. Ya encuentras lo que son las tortillitas hechas. Tomatito en rodajas que ya está por aquí. El huevito, lo que es el huevito cocido. Aquí tengo salsa de tomate frito, pues lo pones a calentar. Si te gusta espeso, le pones un pelín de agua, y si te gusta pues no tan espeso, entonces le pones agua, pues tú calculando a la manera que te guste. Por aquí tengo lo que es la col. Aquí tengo col o repollo, cilantro y zanahoria, y le he puesto limón y sal, así que por aquí está. Y el quesito rallado que está por allí, ahí está el quesito rallado. Y aquí están ya las enchiladas. Mirad cómo quedan las enchiladas, mirad qué deliciosa, ¿eh? Esta es una comida hondureña muy buena. Ya tenía tiempo que no hacía enchiladas, así que mira, hoy digo yo voy a hacer unas enchiladitas y las hemos preparado. Así que aquí están, y por aquí estoy friendo el resto de las tortillas, que ya solo me quedan estas dos por freír y ya está. Es una comida, la verdad que lleva bastante trabajo hacer la carne. Generalmente yo hago las tortillas, pero bueno, mi esposo últimamente me dice no hagas tortillas, sino que se van a comprar. Y las compramos y ya solo para freír, y así que el resto ya está. Y así es como te quedan las enchiladas. Mira, es una pinta, mirad qué pinta, o sea, la carnita ahí, la carnita molida, luego ahí lo que son la zanahoria con el repollo, con el cilantro ahí todo revueltito, el tomate, el quesito en polvo ahí picadito, y para coronarla pues le ponemos lo que es una rodajita de huevito duro, y esto queda espectacular, chicas, queda buenísimo. Es que mira la pinta, qué pinta tan más buena. Hola, mi gente, venimos para la piscina un ratito. La verdad que se va a agradecer el rato que vamos a estar por aquí, porque está haciendo una calor terrible. Y yo mira, con esta gorrita, porque el calor está terrible, el sol, la verdad que quema muchísimo. Y, y nada, y como yo tengo estas manchitas aquí por la cara, pues evito un poquito así el sol como tan directo. Y nada, chicas, estamos aquí ya para entrar. Y entrando, pues vamos a ver, no creo que pueda grabar dentro o algo, pero si puedo algo les grabaré. Y bueno, chicas, mirad, anoche me estuve cepillando el pelo. No me pasé en la plancha, solo me pasé en lo que es el cepillo. Pues para no andar el pelo así como tan revuelto, pero tampoco pues andarlo suelto, porque la verdad que la calor está apretando muchísimo. Pero bueno, así una colita así un poquito como eh, el pelo un poco loco, ¿no? Así que así me lo llevo ahora mismo, así que nada. Vamos de salidita y ya verán ustedes para dónde vamos. Así que nada, vámonos para allá. Y nada, nos vamos. Chicas, tengo que ir a comprar unas cositas. Quiero ir a Prima Print y mira, así voy. Mira cómo voy. Fresquita, totalmente fresquita, Y el pelo así, un pelín desenfadado. Aquí voy ya. Me vengo por la sombrita. Me he venido un pelín así caminando un ratito. Y voy por la sombrita,
para recibir sol, recibir aire, pero tampoco quemarme, porque la verdad que el sol creo que van a ser las 12 del mediodía o así, y el sol ya a esta hora ya está mucho más fuerte que a las primeras horas de la mañana. Quiero contarles algo y espero hacerlo en este vlog. Si no lo hago en este vlog, vamos a ver cómo va de largo, no sé todavía. Y si no se los cuento en este vlog, se los voy a contar en el siguiente. Espero que me animen y que entiendan. Y si alguna de las que está por aquí está pasando o ha pasado alguna situación similar a la que yo le voy a comentar, pues que me diga qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho o qué es lo que hizo. Así que eso, mis chicas. Qué calor. Estoy sudando, estoy sudando. Me duché tempranito. Ayer que me estuve pasando el cepillo eléctrico. O sea, me puse enfrente del ventilador, básicamente, ¿cómo se llama? Para no sudar tanto. Enfrente del ventilador, así que el aire me diera y no sudar tanto, porque es que eso es lo malo, de ahorita, de lo que es el verano. Pero también, si no me seco, si no me hago el pelo, ay, perdón, la cámara que la acerco. Si no me arreglo el pelo, entonces parece la cabeza terrible, una cabeza terrible, el aire, el pelo todo espantado. Así que es eso, mis niñas. Chicas, que ya estoy aquí en Primaprix. Por ejemplo, mirad este gel de ducha. A mí me gusta mucho este porque huele delicioso. Y no me había fijado que este es más barato, más céntimos, 3.75. Y este de rosa mosqueta está por 3.95. Pero chicas, si no han utilizado hacer una capturita de pantalla, huele de maravilla. La verdad que lo recomiendo muchísimo. Llegué a casita, chicas, sí voy a comer porque vengo muriendo tanto del hambre como de la calor. Y mira, hoy preparé un arrocito precocido y hice unos lomitos de cerdo con verdurita. La bolsita de verduritas que la compré así ya preparada en Mercadona. Nunca la había comprado así y mira, se me ocurrió hacerla así con la verdurita, con el lomito. Y bueno, un lomito con verdurita. Y nada, así que vamos a comer y luego les muestro las cositas que estuve cogiendo en Primaprix. Ya comí, chicas, ya pudieron ver la que hice hoy de comidita. Así está muy buena la carnita esta de lomo con verdurita. La verdad que casi nunca la hago así. O nunca, mejor dicho. Y bueno, aprovechando que tenía esa bolsita de verduritas, digo, bueno, lo voy a hacer y me quedó muy bueno. He ido a Primaprix, no sé si ya les había comentado en este blog o anteriormente de que me había salido como una publicidad por Instagram de Primaprix de que tenía unos ventiladores pequeñitos, así, ventiladores de mesa. Y yo quería uno, de verdad que desde el año pasado, quería uno para ponerlo en la cocina, porque cuando estoy en la cocina es un horno. Es terrible, aunque enciende el extractor, es horrible. El vapor que se siente, la calor es tremenda. O sea, ahí es un sauna completo. Y entonces me fui, lo cogí, es mira, es pequeñito. Es 15 por 15 por 10 centímetros. Es sumamente pequeñito. Pero una de las chicas, yo le dije, ¿qué tal van estos ventiladores? Y me dijo, ella va muy bien. Me dice, no es que te va a dar aire para una habitación grande, pero si te lo pones algo cerca, pues ella me dijo que va. Pues nada, lo vamos a abrir, lo vamos a ver. Y yo creo que para la cocina me va a venir súper bien. Lo pongo ahí en alto y mientras estoy cocinando, pues ahí lo voy a estar utilizando. Esto viene bien selladito. Mira qué chulo. Mira, es así. Y es para ponerlo con... trae el cable USB. Por aquí trae para encenderlo.
Y miren, aprovechando que tengo por aquí cerca lo que es una batería de carga, lo vamos a poner a ver si nos funciona, a ver qué tal. Ay, qué rico, ¿eh? Funciona, chicas. Da airecito. Aquí está. Aquí lo apagamos y aquí le damos aire más alto. Me va a ir súper bien para ponérmelo así porque es justamente lo que yo quiero, ponerlo así cuando estoy en la cocina. Y esto estaba por 6,99, 7 euros. 6,99 o 5,99. Bueno, ya voy a ver la factura, creo que por aquí tengo la factura. No sé si es esta, no. Bueno, si no por aquí les dejo el precio. Y así en color negro. Ya solo habían dos porque me dice la chica, y de hecho me dice, se están vendiendo, me dice, muchísimo. Y ya solo habían estos dos. Es plástico todo, no es nada de metal. Obviamente que si fuera metal, pues no tendría ese precio, obviamente. Así que aquí está. Y me cogí también estas que son como las imitaciones de la Screw Daddy, solo que estas te vienen tres y están por, no sé si tengo, vamos a ver, tengo por aquí lo que es la facturita esta. Sí, estas están por 3,95 estas. Y la solo una Screw Daddy te cuesta 3,50, están a 3,50 por allí. Y la verdad que esta es como la Screw, sí, como la Screw Daddy, porque la Screw Mami es la que trae dos partes y el material es prácticamente igual, o sea, el mismo diría yo. Así que esto para lavar sartenes y para lavar los platitos y todo viene bien. Y lo encontramos en tres colores. Está el azul, viene en rosita y te viene así en ese amarillito. Así que este por aquí, eh, por el precio está súper bien. Me cogí también este ambientador, que para la entrada de casa, ya días, tenía uno de Aura, creo que se llama, que se lo compré en Alcampo, que era de naranja, que ese es súper recomendado, ya se lo dejé en productos terminados, muy bueno, huele muy rico. Y ahora me estuve cogiendo este de naranja y canela. Yo solo con saber que tiene canela, ya me atrae un montón el olor, entonces este lo voy a estar poniendo en la entrada. Y este de qué aromas, aromas de rollito, dicen, mira, este es. Hay varias cositas, hay varias novedades en lo que es el Primaprint. En el canal principal van a tener un videíto que hice para productos de limpieza. Y una de las cosas que se lo voy a decir por aquí, pero que en el canal principal lo van a estar viendo, me llamó la atención y de eso sí que le voy a decir a mi esposo, a ver si lo vamos a buscar el día sábado. Son 10 kilos de detergente Marsella en bolsa y está por 11 euros. Y a mí el detergente Marsella me gusta mucho. De hecho, ya lo había dejado y ahora lo estoy volviendo a utilizar otra vez. Pero en la bolsa de 10 kilos por 11 euros creo que está súper bien. Y bueno, yo creo que a ver si vamos a cogerla el sábado, porque claro, toda esa cantidad no me lo puedo traer yo sola. Y no, si no me hubiera atrevido, como hubiera si andado el carrito de la compra, me lo traigo. Y mira, aquí está el ambientador que ya de un solo lo voy a sacar, para ponerlo en lo que es en el recibidor. Lo estoy abriendo con un cuidadito. Uy, y qué rico huele. Huele de maravilla. Huele muy bueno así que lo voy a poner de un solo allá en el recibidor, chicas, porque la verdad que ya me hace falta, ya necesito tener allá, porque es rico cuando sales y entras nuevamente a la casa y sientes ese aroma de fresco, de limpio. Pues mira, ni cosa mejor, así que aquí está ya. Aquí. Súper chulo. Mira, ya está aquí, así que esto ya lo voy a estar colocando por allá. Y el olor a canela. Había en esta tienda, no sé quiénes de ustedes conocieron la tienda de esta ¿cómo se llamaba esta? No era de casa, pero esa tienda ya no existe, ya la cerraron. Y cuando yo compraba en esa tienda, lo compraba en fondo, en una esquinita, cuando salía del metro de fondo, en una esquinita estaba esa tienda.
y vendían ahí unos micados, y había un micado de canela que era exquisito. Que por cierto, el último micado de canela que yo compré de esa tienda, mis hijas me lo tiraron, porque el aroma era bien fuerte y a mí me gustaba ponerlo en el baño, o sea, y el olor a canela era penetrante. Ellas me lo tiraron. Cuando yo quise buscar el micado, ya me lo habían ellas quitado. Y ahí mismo en Primapri me estuve cogiendo también lo que son los desodorantes Bavaria. Estos están por 1 euro, chicas, y en otros lados los encuentran por 2,50, 2,60, 2,70. Y por aquí están por 1 eurito. Así que me cogí 2 desodorantes, que siempre viene bien tener, como que dice por ahí, el repuestito. Pues nada, esto es lo que cogí por ahí, nada más. Y el resto de cositas, bueno, ya voy a ir a guardar esto, voy a seguir por aquí, voy a ver qué hago el resto de la tarde. Quiero ir a grabar también para el canal principal. Quiero ir a Teddy, que ya tengo mucho tiempo de que no voy a Teddy, pero no voy a ir al que siempre voy, sino que me voy a ir a otro Teddy. Así que si vamos por allá, pues ya saben que ustedes van conmigo y por ahí van a estar viendo también. Creo que en Teddy, como Teddy siempre va muy, muy adelante de las épocas del año, de las temporadas, seguro que ya voy a encontrar cosas de otoño en Teddy. Ya estamos en julio y el año pasado, para estas fechas, así para julio, Teddy ya tenía las cosas de otoño. Es más, yo creo que ahorita que vaya ya voy a encontrar muy poquitas cosas de otoño, porque es cierto, yo para esta temporada ya había comprado y me acuerdo porque ya estaba yo en julio del año pasado, ya estaba yo trabajando otra vez, ya me habían dado el alta del trabajo de la baja médica, y ya estaba trabajando, y un día de esos me fui para Teddy y traje cositas de otoño, así que segurito que en Teddy ya están las cosas de otoño. Y si no está, ya están por ponerlas, pero lo más seguro es que ya estén. Así que nada, chicas, vamos a continuar, vamos a ver qué hacemos el resto de la tarde. De momento yo me voy a colocar el señor ventilador a su lugar respectivo, que va a ser allá por lo que es la cocinita, allá donde lo voy a tener. Y nada, y esto como se pone, lo pones aquí así paradito. Pues nada, vamos a continuar.